La idea entonces es como que continuemos con Cristian. Cristian Díaz es especialista en botánica psicoactiva, lleva más de 20 años investigando esta interacción, digamos, entre la botánica y la cultura y las tradiciones. Es básicamente uno de los pioneros en el estudio etnobotánico de psicoactivos, de psicodélicos, de enteógenos acá en Colombia, también pionero en todo el tema del autocultivo de hongos. En este momento él está pues, terminando también su maestría en culturas y droga y es el fundador de Curiwaji Etnobotánicos, que es bastante conocida también, que se mueve mucho por redes, desde la cual nos comparte también muchísima información y muchísimo conocimiento. Cristian el día de hoy pues nos tiene una charla muy interesante sobre la reintroducción social de los enteógenos en la actualidad, ¿cierto? ¿Cómo están llegando de nuevo los usos que en algún momento fueron prohibidos, que fueron estigmatizados, cómo están llegando de nuevo a nuestras sociedades urbanas, industrializadas, y están generando una gran cantidad de cambios que son necesarios como entenderlos, ¿cierto? Entonces, bueno, no siendo más, yo los dejo entonces con Cristian de Curiwaji para que nos comentes entonces tu ponencia y recuerden que al final vayan guardando de pronto algunas de las preguntas para poder tener un espacio de conversación. Listo, hola, muy buenas noches. ¿Ahí me ven? ¿Me escuchan bien? Sí, se te ve perfecto, se escucha muy bien. Listo, perfecto, muchas gracias. Pues nada, extenderte también el agradecimiento por la invitación. A las personas que están pendientes pues, de la charla, también muchas gracias. Realmente por compartir un poco de la experiencia, la visión finalmente que tengo de mi trabajo, finalmente de algún tiempo para acá con el tema de las plantas sagradas. Y bueno, vamos pues de una más o menos a arrancar en tema para que nos rinda el tiempo, porque es un tema que es bastante extenso finalmente. A veces la charla está diseñada para cubrir un poco más de tema, para no, digamos, de pronto no ser malinterpretado y creer que es una posición tal vez en contra de lo que está pasando, pero sí es una posición bastante crítica porque finalmente es todo lo que esta reintroducción está acarreando finalmente, no solo para nosotros como sociedad, sino también finalmente como a las sustancias como tal. Entonces, bueno, vamos a arrancar y finalmente para poder hablar de esos estados actuales tendríamos que empezar a ver un poco ese proceso de elitización, como en alguna tesis escuché llamarlo, eh, que han sufrido las sustancias de un tiempo para acá, especialmente, por ejemplo, en un país como el nuestro, donde prácticas ancestrales lograron sobrevivir, por ejemplo, como el ayahuasca, que finalmente la misma geografía de Colombia, el ser un ritual que estuvo guardado finalmente por las selvas amazónicas, logró subsistir en nuestro país a las embestidas finalmente de la colonización y a diferencia de muchas otros rituales que se extinguieron finalmente por su persecución, hay rituales que sí lograron sobrevivir, muy pocos, pero entre ellos, por ejemplo, la ayahuasca. Y el ayahuasca logró sobrevivir bastante intacto. Y vienen de procesos finalmente donde hay un autor que les llama las olas, yo les llamo también las escuelas, y es que tenemos también que entender de que todos los enteógenos a lo largo de la historia tienen tres grandes momentos o son tres grandes movimientos los que los han utilizado. Estos movimientos, en este momento, nos encontraríamos ante el tercer movimiento, ante esa reintroducción social. Porque hablamos de que la ola original, el movimiento original que empezó a trabajar con enteógenos, o a descubrir más bien los enteógenos, fueron esas comunidades, digamos, a comienzos de los tiempos, descubriendo también todas esas propiedades, y fue la cuna y el nacimiento de los verdaderos chamanes o de la era chamánica, que tiene que haber durado, pues, quién sabe desde cuánto data el uso de estas plantas finalmente, hasta hace más o menos 500 años y la embestida de la colonización. Entonces, esa primera ola fueron los primeros cuando como sociedad, como humanidad nos relacionamos con este tipo de plantas y esto tuvo bastante, obviamente, muchísimo tiempo, pero esa colonización, esa occidentalización apagó todos esos usos ancestrales
y finalmente fueron impuestas todas las creencias católicas finalmente a lo largo de nuestros territorios, y todas estos temas pasaron a ser tabú de la sociedad y fueron mandados a las partes ocultas finalmente, guardados en los últimos rincones de la selva. Entonces, de ahí, a lo largo de la occidentalización, después de 500 años, las sustancias también empezaron un redescubrimiento en el siglo pasado, a comienzos del siglo pasado, y la primera mitad del siglo pasado, diríamos que fue la segunda gran ola. Ya después de que estas sustancias entraron en el olvido, empezaron procesos investigativos alrededor de todas estas sustancias, desde el aislamiento y la extracción de la cocaína, la morfina y la mescalina, que fueron las primeras sustancias que se extrajeron. Y, por ejemplo, a diferencia de lo que mucha gente piensa, la mescalina fue la primera sustancia enteógena de amplio uso por las sociedades en Alemania entre los dos periodos posguerra, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, del 30 al 40. Se dice que la mescalina fue ampliamente utilizada en Alemania mucho antes que el LSD. Y a comienzos de este siglo, la primera mitad, entonces hubieron todos esos grandes avances. Entonces se descubrió, Albert Hoffman descubre, sintetiza y por primera vez el LSD. Se descubre finalmente el compuesto químico de los hongos enteógenos. El mismo Albert Hoffman los aísla y los llama, como bien les pone el nombre, psilocibina. Y ocurre todo un gran movimiento. O sea, acá en Colombia, finalmente, habían muchas grandes investigaciones en torno a los alcaloides contenidos en ayahuasca. Las investigaciones en Colombia datan de que en los años 20 más o menos, si mal no recuerdo, un investigador de nombre Barriga Villalba, él logró aislar el alcaloide, la jarmalina de la ayahuasca, pero en ese entonces la falta de comunicación entre todas las universidades y los investigadores hacía que eran los mismos hallazgos en diferentes partes, y él en ese entonces le llamó telepatina. Y empezaron finalmente en varias partes a encontrar el mismo alcaloide de la ayahuasca, y había un gran interés investigativo en estas sustancias, y hubo grandes avances. Entonces, como bien dije, ya el descubrimiento del LSD, el aislamiento también ya de la psilocibina, empezaron a haber grandes avances, pero todo esto desemboca finalmente en pues la revolución psicodélica de los años 60 y su amplio uso en Estados Unidos. Pero este gran uso finalmente lo que termina desencadenando, y ya toda esta década de los años 70, de los 60, es lo que a comienzos de los 70 termina generando ese prohibicionismo, y como bien sabemos todos, como nos lo comentaba ahora David también, la creación de estas listas internacionales que crea la ONU finalmente, en la cual todos los países firmantes inmediatamente aceptan que estas sustancias son ilegales también en su mismo territorio. Entonces, después de esta gran segunda ola que la humanidad tuvo de contacto, terminamos finalmente en la prohibición, y caímos de nuevo otra vez en un oscurantismo, en una edad media de los enteógenos que duró todo el resto del siglo pasado. Y curiosamente, a comienzos de este siglo, empiezan a aparecer unos grandes, finalmente, otra vez un gran interés por estas sustancias. Empiezan a aparecer, incluso cuando se rastrean investigaciones, empieza a haber un repunte de estas investigaciones a partir del año 2000. Empiezan a ser un poco incipientes, pero ya empiezan a aparecer, y cada vez empiezan a aparecer más, develando ya no, ya no desde una visión prohibicionista, de pronto revisando los diferentes entornos de consumo, sino que buscando los beneficios que estas sustancias traen. Entonces, a partir del año 2000 empieza todo eso, pero también tenemos que entender que hay unos efectos políticos que generaron este tipo de cosas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, hablamos de que la ayahuasca empieza a pasar ese proceso de que las comunidades aún conservaban esos ritos y ellas aún tenían sus ritos intactos. Hablamos, digamos, en la década del 80, más o menos,
y las comunidades aún tenían seguían practicando el ritual de ayahuasca, pero era un ritual que era practicado generalmente entre indígenas y entre campesinos. Era con una finalidad completamente distinta también a la que tenemos hoy, e incluso llegaba a tener, eh, digamos, efectos o expectativas de adivinación. A la ayahuasca también se le consultaba cuando una persona había robado. A la ayahuasca se le preguntaba cuando un animal se había perdido. A la ayahuasca no solamente ese concepto que tenemos hoy en día occidentalizado de medicina, sino que era una herramienta, y finalmente el ayahuasca como tal, la liana es un vehículo para dar muchas otras plantas de medicina de la selva, y no ese pensamiento reduccionista que tenemos hoy en día, que es solamente una bebida de DMT. Para las comunidades tradicionales, el ayahuasca representaba también un vehículo para potenciar otra gran cantidad de plantas de las farmacopeyas que las comunidades tenían, y el uso finalmente hasta los años 80 todavía era un uso que se le daba a los el interés que estaba muy en la parte académica, finalmente todavía en los entornos campesinos y rurales eran los que le daban uso a la ayahuasca. Con la Constitución del 91, específicamente obviamente en Colombia, entra una cosa que es a garantizar finalmente el estudio, unas becas para las comunidades indígenas, y así también empieza a exigir que haya presencia de profesionales también en las diferentes zonas donde el Estado no había tenido presencia, también, tanto para hacer salud, educación y muchas cosas. Entonces, basados también en la Constitución del 91, en la década del 90, empieza un intercambio muy fuerte tanto ya de los indígenas a las universidades, donde ellos ya llevaban su experiencia de vida y también las historias de la ayahuasca, y asimismo investigadores empiezan a visitar los territorios y a darse cuenta de que estos rituales todavía permanecen intactos y se realizan de manera frecuente. Entonces empieza a haber un gran intercambio a partir del 90, donde hay un gran interés sobre todo académico, y una sustancia que era de uso rural empieza a tener un salto a los entornos académicos finalmente, donde ya todos los que empiezan a tener interés sobre estas plantas son de las universidades, empiezan a ir a visitar a las zonas, empieza a haber ese intercambio de los taitas, subir también a las ciudades a empezar a dar, y empieza a haber todo ese movimiento finalmente en Colombia que empieza a impulsar como que la ayahuasca sea reintroducida también a la sociedad occidental. Y sumado a eso, tenemos que a nivel internacional es también la época en la que finalmente la filosofía del Shumak Kawai, del Summa Causai, en Ecuador empieza a tener repercusión, y finalmente también se declara que es una filosofía de vida que tiene que ser aplicada y respetada, y muchos ojos internacionales ponen obviamente interés en esta filosofía de vida y en estas prácticas, y es ahí donde también empieza a despertarse por parte de Occidente, en países industrializados de primer mundo, también se empieza a despertar nuevamente un interés por este tipo de prácticas. Hablamos obviamente todavía de la época de los 90. Entonces empiezan a haber unos grandes movimientos que hacen de que ya a comienzos de los años 2000 ya todo este movimiento mucho más gestado, hay un gran interés, pero también ha pasado un proceso de elitización de ese conocimiento y de las prácticas como tal. Pasa de ser una práctica rural, y si podemos llamarla así, campesina o indígena, a empezar a ser una práctica ya elitista académica, donde los que practican finalmente ya son occidentales. Muchas veces finalmente hablamos de gente de los entornos académicos, donde los occidentales también empezamos a imponer unas expectativas de lo que nosotros buscamos de esa ayahuasca y de lo que queremos, y ese intercambio empieza también a contaminar los rituales, porque finalmente el entorno chamánico tiene que terminar respondiendo a lo que nosotros como concepción tenemos de medicina, y eso también empieza a afectar finalmente el ritual, y empieza a haber desde las mismas comunidades las expectativas que nosotros tenemos, incluso de llamarle medicina a este tipo de cosas, empieza a desplazar, a generar un desplazamiento semántico incluso ya desde las mismas comunidades, para poder responder a la expectativa que como occidentales tenemos finalmente de la ayahuasca y de este tipo de medicinas. Entonces empiezan unos grandes procesos de expansión, incluso a nivel internacional, donde finalmente se empieza a despertar una gran curiosidad por todas estas prácticas, no solamente la práctica de la ayahuasca,
sino finalmente muchas de las prácticas de los hongos, como ahora también David mencionaba, de las prácticas del yopo, de las prácticas del cactus San Pedro, de todo el tipo de prácticas finalmente, y empieza a haber un gran interés a despertarse. Y hay algo, ya entonces entramos en la época de los 2000, donde finalmente ya empieza esa gran demanda de Occidente por este tipo de prácticas y por este tipo de rituales o de medicinas, y empieza a haber incluso una internacionalización. Vemos efectos como la generación y la creación de ayahuasca internacional, vemos finalmente empieza finalmente a aparecer lo que es la aparición de las tiendas etnobotánicas a nivel mundial, porque eso fue un fenómeno que finalmente a comienzos de los años 2000 explotó, digamos, en varias partes. Y empiezan a darse esos procesos de reintroducción muy incipientes todavía a comienzos de los años 2000. Y bueno, a lo largo de toda esta década, perdón, a comienzos era, sobre todo acá pues a nivel latinoamericano, era muy poco. A nivel internacional estaban pasando muchas cosas, y eso fue finalmente también lo que de pronto a mí me llamó la atención, empezar a emular ciertas cosas que ya se realizaban a nivel internacional, por ejemplo, en el cultivo de hongos, en el cultivo de algunas de otras cosas. Yo empecé a trabajar desde hace mucho tiempo en eso, en finalmente estabilizar algunos procesos, en entender cómo era que lo hacían, y no limitarme finalmente como a lo que ya teníamos acá. Entonces, ahí ocurre finalmente también un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención cuando sucedió, y a mí me llevó a replantearme y sobre todo a estar pensando y generando una teoría del por qué finalmente esto había pasado. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis y digamos, no quiero caer como en el cliché conspiranoico de que alguien nos está manejando o del sistema y eso, pero sí hubo un punto de la historia en el que a mí me hizo llamar mucho la atención, y hablando simplemente como ya en esa década había mucho interés por todo este tipo de prácticas a través de Occidente. Y como la punta del iceberg aparece una cosa que creo que fue en el año 2008, 2009, si no estoy mal, eh, aparece un fenómeno y una cosa que fue la película de Avatar. Entonces a mí eso me llamó, cuando apareció la película de Avatar, a mí me llamó mucho la atención, de una u otra forma, cuál era el interés a nivel general y digamos desde esa cúspide de lo que es Hollywood y dejan manejar allá y hacia dónde quieren, digamos, que la gente enfoque su mirada. ¿Por qué en ese momento, por ejemplo, salían películas como esas en las cuales era como un llamado a prestarle atención a las comunidades indígenas? En ese momento se empezó a hablar que esto es lo mismo que está pasando en el Amazonas, que esto es lo que pasa o sea, había un interés, y no digo que sea de pronto generado, o yo no sé si fue generado por alguien o algo, pero había como si alguien, no hablo como si fuera un titiritero maquinando el sistema, pero sí había algún interés de que el público en general fijara las miradas en este tipo de prácticas. Hoy en día creemos de que esto es como también muy digamos, un movimiento que nació, digamos, desde las comunidades, desde las sociedades, pero quién sabe hasta qué punto es guiado, y finalmente nosotros estamos finalmente siendo, a veces pienso yo, digamos, como utilizados para otras cosas que tal vez ahí no entendemos, y es ahí donde toca estar muy atento, porque empieza un interés a que el público voltea a estas miradas. Y entonces hay un proceso que yo a veces le llamo, y vuelvo y repito, no quiero caer, digamos, como en el cliché de la conspiración, pero sí hay como, digamos, en el momento en el que se fija esa mirada, ya empieza todo, digamos, el público en general a mirar este tipo de prácticas y a prestar mucha atención a todos estos rituales, y se empiezan a convertir precisamente en ese mercado de capitalización. El capitalismo, de una u otra forma, para mantenerse vigente, requiere tomar esos discursos de la periferia y transformarlos e incluirlos para su propio beneficio.
y es donde vemos esa aparición finalmente entonces por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, vuelvo y repito, ese avatar. Entonces, ¿por qué? Se fija, y es donde finalmente el chamanismo y muchas prácticas ancestrales terminan convertidas como modas y finalmente capitalizadas. Entonces, aparece el mercado para todas las cosas chamánicas, aparece el mercado finalmente para muchas cosas, no solamente en las prácticas chamánicas, sino aún en el yoga. El yoga ya no se vuelve una filosofía de vida, sino que es una cosa, el mercado de las colchonetas, lo mismo en el mercado enteógeno, empiezan a aparecer una gran cantidad de parafernalias para satisfacer esa demanda de todo este nuevo movimiento que está fijando esa mirada ya. Y empieza también otro desplazamiento, porque vemos cómo de una u otra forma ese conocimiento, que era un conocimiento indígena de las comunidades, ahora es exportado, se lo llevan finalmente todas estas prácticas y son reinterpretadas. Finalmente el sistema, vuelvo y repito, sin que haya alguien maquilando y haciéndolo, retoma estas prácticas y finalmente las reconvierte y nos las devuelve reconfiguradas. Entonces vemos cómo finalmente empieza la segunda, ya la última parte, en el cual finalmente ya vemos de que la ayahuasca, los hongos o estas plantas que en algún momento culturas fueron consideradas como dioses, hay una reconfiguración y ahora se nos devuelven como finalmente pastillas para una depresión, o se nos devuelven reconfiguradas como un tratamiento para la migraña, o se nos devuelven reconfiguradas donde finalmente ya su uso ya pierde toda la conexión finalmente con su pasado, con los usos ancestrales que tenía, y empieza un proceso ya de finalmente desplazamiento semántico hacia esos nuevos usos, y es lo que finalmente de pronto en algún día le pasó al cannabis. El cannabis en algún momento fue una planta que tenía un uso ancestral, pero esa introducción a los usos modernos, a los usos occidentales, elimina todo su pasado y termina simplemente como a veces como un producto de consumo, pero ya finalmente alejados de ese entorno, y toca volver nosotros como Occidente a reconstruir esa relación que tenemos finalmente, si queremos, digamos, tener una buena relación con la planta, porque esta visión de una u otra forma sigue siendo también desde la parte del antropocentrismo. Y ahora al final quiero hacer el otro paréntesis y la otra visión, porque en esto es todavía creyendo que nosotros tenemos dominio sobre todas las cosas y que llevamos las cosas al punto que hemos querido. Entonces, pero hablamos de que ya finalmente todas estas sustancias o estas prácticas son devueltas, reconfiguradas, e incluso a veces yo lo llamo de que en algún momento la colonización, en su comienzo, se nos llevó finalmente todas nuestras tierras. Posteriormente empezaron con los recursos, o sea, primero obviamente todo tuvo dueño, se repartieron la tierra, después obviamente se repartieron los recursos, y estamos ante un proceso finalmente de colonización moderna en el cual lo que se están saqueando son los conocimientos. Y vemos cómo finalmente toda esa apropiación de conocimientos es exportada y reconfigurada, e incluso encontramos de que ahora las mayores autoridades en este tipo de sustancias y en este tipo de cosas tienen que ser personas de afuera, nos tienen que venir a contar cómo es finalmente los beneficios, lo que pueda tener, lo que no pueda tener, tal vez cosas que los indígenas saben hace mucho tiempo. Pero hay esos procesos también incluso de colonización desde la parte académica, donde finalmente todas nuestras prácticas tienen que ser robadas y finalmente reconfiguradas, y una vez más readaptadas para los beneficios del sistema, y nos las devuelven ahora sí como tomas para el dolor de cabeza, para curar la depresión, para curar. Entonces, esto genera finalmente un desplazamiento epistémico de todo el uso finalmente al uso actual en el cual nos encontramos, donde finalmente hablamos ya de usos terapéuticos. Entonces ya trascendimos a una parte donde finalmente las personas se están acercando a estas sustancias ya no por el interés en la expansión de conciencia, en una exploración de su conciencia, sino que se acercan con la intención de usarlos como paliativos finalmente de condiciones. Entonces hablamos de todo un nuevo mercado en microdosificación, donde se habla obviamente también se habla de expansión en la creatividad, pero se habla muchas veces de tratamientos para las migrañas, se habla muchas veces de la cura para la depresión, tratamientos para la depresión. Entonces, toda esta situación actual vemos que finalmente nos va a alejar de esos usos tradicionales y finalmente de la finalidad con la que estas sustancias fueron utilizadas, porque para las comunidades
estas sustancias eran seres, ellos intercambiaban hay una cosa que finalmente para las comunidades la visión es que ellos no son, en una visión chamánica una vez a mí me explicaban de que la planta es el cuerpo físico con el cual ese ser está en contacto. O sea, el alcaloide, por ejemplo, el DMT, en la hoja de la chacruna es el espíritu de la planta, y la planta como tal es la forma en la que el cuerpo, en la que ese cuerpo encontró para manifestarse en este plano. Y hay un respeto y hay un intercambio, porque cuando los chamanes hacen una toma, lo más importante en el entorno chamánico es que ellos saben que es un intercambio de energía. Y ellos, en muchas de las visiones, es hay una rotación de energía en el cual la persona está poniendo a disposición lo más sagrado que tiene, que es su vehículo para estar en contacto con este plano, lo pone a disposición de otro ser para que experimente a través de nuestro cuerpo lo que es estar en contacto con este plano. Y asimismo, esos seres le dan acceso también a ese mundo de ellos allá, a ese nivel de conciencia de allá, pero es un intercambio de energía. No es como nosotros creemos que es medicina, porque de hecho cuando hablamos de medicina estamos hablando de también a nivel personal, es que es para curarme yo, es que es una cosa que me sirve a mí, y estamos hablando de que eso es una reafirmación aún más del individualismo capitalista, y nos alejamos finalmente de esa finalidad, porque en el chamanismo hay un intercambio y se sabe que tú estás poniendo a disposición lo más sagrado que tienes, que es el vehículo, vuelvo y repito, el vehículo con el cual estamos en plano y en conciencia en esta realidad, y se lo prestamos para que otra entidad entre. Entonces, al saber que hay un intercambio y hay un desgaste, en el entorno chamánico hay mucho respeto, y sobre todo se están al mismo nivel. El ayahuasca también e incluso como niveles de Dios, son considerados incluso como deidades. Y nosotros lo que hacemos es simplemente hacer un uso que incluso al llamarlo medicina, creo que hay una cosa que es muy debatida y he hablado con mucha gente, y es de que al llamarlo medicina inmediatamente también nos estamos autoenfermando. Y estamos enfermando, por ejemplo, desde la misma mente. Entonces, ¿cómo así que las comunidades, por ejemplo, que hacen uso, toman medicina todo el tiempo? O sea, que es que ellos están enfermos o ellos necesitan curarse de algo. No, lo que pasa es que eso es una adaptación y una interpretación que nosotros damos de la medicina y de lo que ellos utilizaban. Pero finalmente, esos son las expectativas que nosotros tenemos, que le ponemos finalmente en el uso de ayahuasca, pero el ayahuasca tenía un uso cultural muchísimo más amplio a que la palabra como hoy en día la utilizamos en el estricto sentido de medicina. Entonces, ahí es donde finalmente esos términos, en la forma en la que nos referimos, empieza a desplazar completamente finalmente todas las epistemes que están alrededor de todo el uso y sobre todo ese uso ancestral, y es donde finalmente empiezan todas estas, aún así, las contaminaciones culturales y finalmente las apropiaciones culturales. Vemos también cómo hoy en día, por ejemplo, vuelvo y repito, cómo se internacionaliza, y por ejemplo fenómenos como ayahuasca internacional, que no sé si de pronto ustedes estén enterados, y me imagino que muchos lo saben, que es el señor Jorge Varela, que en España montó algo que se llama la Escuela Ayahuasquera Europea, y ellos conscientemente ellos no están haciendo, digamos, como utilizando a veces las guías chamánicas, sino que ellos están desarrollando casi que su propio camino en una mezcla de neochamanismo con psicoterapia, con chamanismo, con todo, pero finalmente con estructuras piramidales de costos. O sea, es una pirámide finalmente, pero basados en el uso de ayahuasca, y es muy criticado internacionalmente. Pero hablamos de que ya finalmente a la gente, los usuarios y la gente que va con él, no les importa finalmente que ya no sean rituales tradicionales, muchas veces no les importa que de pronto eso sea una apropiación cultural, o que finalmente eso no, que la persona, digamos, como muchas veces los indígenas alegan que no esté permiso, que a él nunca se le dio permiso para llevarse la ayahuasca, para hacer todo lo que él está haciendo. Y ahí es muy debatido también, pues bueno, hasta qué punto quién tiene derecho sobre la ayahuasca, quién tiene derecho sobre la utilización finalmente de un brebaje de esto. Pero lo que es innegable es que finalmente es una
una escuela, como ellos se autodenominan, finalmente hoy en día que tiene presencia en 52 países, pues obviamente también es mucho el impacto que empieza a generar en el uso de ayahuasca, en el fenómeno de ayahuasca y en todas las expectativas aún más que finalmente esto tiene. Entonces vemos cómo en la última década pasamos de finalmente personas que incluso tenían nivel interés de pronto académico o finalmente interés, no sé, espiritual, medicinal, de su propio camino de búsqueda, religioso, y pasamos finalmente ahora a un gran movimiento actual, y vuelvo y repito que se está acercando a todo esto, que es la parte medicinal y es la parte terapéutica. Ya no estamos hablando de personas que quieren acercarse finalmente a utilizar estas plantas para finalmente tomas, sino finalmente ya para esa parte moderna que es utilización de medicina. Entonces, eso digamos es como una visión y a veces digamos es como una visión, a veces pienso yo, antropocéntrica, y vuelvo y repito, es como si nosotros domináramos, pero hay otra parte que a mí siempre me llena de esperanza y de una u otra forma es lo que en entorno chamánico a veces se habla y es lo que para mí también muchas veces me llevo personalmente, y es que estas mismas sustancias tienen exactamente, así como ellas lo piensan, tienen conciencia y son seres conscientes, y no es que nosotros estemos utilizando la ayahuasca y haciéndola, sino que la misma planta desea hacer eso y que ella durante mucho tiempo estuvo escondida porque tal vez no era el momento, no la necesitábamos, no estábamos preparados o algo, pero cuando ellas mismas vieron de que como humanidad las estamos necesitando, es cuando ellas mismas empiezan a aparecer porque ellas saben y ellas mismas están, digamos, no es de que nosotros dominemos el ayahuasca y de que hayamos querido hacer y que José Varela la tenga, no, el ayahuasca quiso hacer eso y ella encontró la forma, porque así como hay estrategias evolutivas que es desarrollar ciertas cosas para que los animales las coman, tal vez es una estrategia evolutiva de ellos crear este tipo de sustancias para siempre estar como a la mano de nosotros y que siempre estén con nosotros, pero hay un pensamiento de que ellas estuvieron escondidas durante mucho tiempo porque tal vez no las necesitábamos o como occidentales no estábamos preparados, y ellas, es ahora las que ellas están decidiendo salir, fueron ellas las que decidieron irse a viajar en este momento a todo el mundo, fueron ellas, fue la ayahuasca la que quiso en este momento irse a que la estén cultivando finalmente en Miami, a que la estén ya cultivando en Europa, a que la tengan en muchas partes del mundo finalmente, y lo mismo con los hongos, o sea, los hongos tal vez ellos fueron los que establecieron esa estrategia y finalmente fueron ellos los que quisieron estar al lado de nosotros y meterse a esas condiciones de laboratorio y de tarros y de bandejas y todo ello, y no es una visión en la cual nosotros finalmente tenemos esa visión de utilización finalmente sobre ellos, en las cuales nosotros dominamos la vida y como si fuéramos finalmente todo el punto máximo. A mí me llena un poco de esperanza esa visión, que tal vez es la que muchas veces he escuchado en entorno chamánico, y es eso, es de que fueron ellos, y tal vez precisamente en este momento donde más crisis tenemos, donde más caos finalmente a muchos niveles, y necesitamos finalmente de herramientas que nos reconecten con nuestra parte vital que muchas veces hemos olvidado, es donde ellos están empezando a aparecer nuevamente y están empezando a reintroducirse socialmente con todos esos desafíos que finalmente nos representan. Entonces yo no quiero, digamos, hacer una conjetura si es bueno o malo lo que está pasando, esos nuevos usos, ese desplazamiento epistémico, pero es innegable que está pasando. ¿Cuáles son las consecuencias que va a traer sobre las mismas sustancias, sobre nosotros como sociedad? Todo eso es lo que finalmente tenemos que estar muy atentos y pendientes para ver qué es lo que está pasando, porque es indiscutible que finalmente la legalización del cannabis va a arrastrar detrás de sí una gran cantidad de la reintroducción de este tipo de herramientas, y ya lo estamos viendo, que eso es innegable, que si en Estados Unidos cae la barrera de la prohibición con muchas de estas sustancias, como lo estamos viendo, que aún no son legalizadas, pero sí son descriminalizadas, vemos que finalmente ya es un panorama a mediano plazo donde finalmente estas herramientas van a ser reintroducidas. Entonces, estos nuevos desafíos que nos trae es lo que tenemos que estar muy atentos, porque vuelvo y repito, los usos actuales ya son unas expectativas completamente distintas. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces con la misma relación que tenemos como sociedad
y que tenemos con este tipo de sustancias. Finalmente van a terminar como productos de consumo, van a terminar finalmente también como capitalizadas y vendidas entonces por empresas, van a ser finalmente parte cultural y digamos de utilización de todos. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con todas estas sustancias finalmente en este nuevo entorno en el cual nos encontramos? Y especialmente pues con la, vuelvo y repito, con la reintroducción del cannabis. Eso va a acelerar muchísimo los procesos que vemos finalmente de reintroducción de los enteógenos y que ahí qué es lo que vamos a hacer como occidentales. Nosotros vamos, en este momento están en los diferentes entornos y es lo que uno encuentra en las ciudades. Digamos, están los entornos chamánicos para consumir, por ejemplo, ayahuasca, el entorno netamente chamánico, está el entorno neochamánico, en el cual ya finalmente no son indígenas, sino son mestizos, los cuales hacen uso del ritual. Está digamos, en psicoterapia también, apoyados en finalmente el uso de un psicólogo y todo. Entonces, estamos encontrando una amplia gama finalmente y pienso yo que muchas veces no podemos basarnos tampoco en basar y en regresar al chamanismo, porque ahí también hay un gran proceso de idealización que tenemos como occidentales de los indígenas y de toda la parte, digamos, del indígena. Nosotros tenemos en este momento una visión todavía muy romántica, idealizada todavía de toda la literatura del siglo pasado, en el cual nosotros todavía cuando hablamos de indígenas y hablamos de chamanismo, lo primero que se nos viene a la mente es como una cosa así prístina por allá en la selva donde nadie los contacta, donde están, mejor dicho, impolutos de completamente cualquier occidentalización. Y cuando una persona viaja y entra a territorios, muchas veces, lastimosamente, lo que nos damos cuenta es que pues, ya son cosas muy occidentalizadas. El chamán es una persona muchas veces que a veces tiene las mismas avaricias económicas, tiene los mismos problemas a veces en muchas cosas, en control del deseo sexual, en muchas cosas finalmente, que ya están finalmente contaminados, occidentalizados, corrompidos. Y eso es muchas veces hasta que la persona no viaja y obvio, ojo que no quiero hacer, hablando que en todos, porque obviamente hay territorios y cosas muy inaccesibles, pero finalmente hablamos sobre todo a veces de acá en específico en Colombia, por ejemplo en Putumayo, es la comunidad y el departamento y las comunidades que reparten el ayahuasca a nivel nacional. En Colombia encontramos más de 72 etnias que hacen uso tradicional, pero por efectos de muchas cosas, incluso las guerras del narcotráfico, las guerras de la coca, la guerra del caucho y todo, finalmente terminó siendo las comunidades de Putumayo, los Inganas, los Kamsás y los Cofanes, los que de una u otra voz cogieron de una u otra forma cogieron la voz de lo que es la representación de la ayahuasca y asimismo como su comercialización a nivel nacional. Entonces, encontramos de que muchas veces, pienso yo, de que todavía como occidentales tenemos una visión muy idealizada y muy romantizada todavía de los indígenas, y lo ideal también sería muchas veces no terminar contaminando mucho más ya los rituales y poniendo precios sobre los rituales y las prácticas que ellos tienen, finalmente por la carencia que como occidentales tenemos o por el vacío que nosotros podamos tener o por la sed de experiencias o de espiritualidad o como le quieran llamar. Creo yo que no es justo finalmente terminar contaminando comunidades, poniéndole precio a rituales que no deberían tener precio y comercializando cosas que no deberían ser comercializadas. Y es por eso de una u otra forma que el camino también en el cual yo escogí también fue muchas veces compartir eso, precisamente también intentando evitar que esto también pase. Yo pienso que nosotros como hijos de Gaia y de la naturaleza, tenemos derecho a hacer uso de todas las herramientas que ella nos dio, pero sin finalmente, uno, contaminar finalmente, pues obviamente hacer mal uso de estas herramientas, y dos, contaminar las culturas que hacen uso de ellas. Nosotros como occidentales, pienso yo que lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestro propio camino. Tenemos mucho que descubrir porque finalmente nosotros olvidamos nuestro pasado y hay algo que se le llama y es la cartografía de la experiencia enteógena. Nosotros como occidentales tenemos la misión de volver a cartografiar todo lo que son esas experiencias enteógenas y poder volver a sacar un mapa por donde movernos por allá. Y es un trabajo muy grande que obviamente tenemos, y eso solamente está en las manos de los mejores pensadores, de los mejores artistas, de la gente que pinta, de la gente que crea poesía, de la gente que es capaz de todas las habilidades que tengamos para finalmente volver a crear un hilo con esta realidad que tenemos y que olvidamos.
porque finalmente el pasado y la relación que tienen las comunidades con ellas es su relación. Nosotros no podemos intentar establecer un puente y absorber ese conocimiento que ellas tienen. Ojo, y sin no eliminar, hay que coger las cosas que podamos coger que puedan ser buenas, pero asimismo tenemos que desarrollar nuestro propio camino como occidentales, de la forma en la que nos relacionamos, usamos estas plantas, y vuelvo y repito, para mí es algo que tenemos que volver a cartografiar, porque como occidentales perdimos, no sabemos cómo movernos en esa experiencia, no sabemos cómo manejarla muchas veces, pero finalmente para mí esa es la importancia mucho antes de que caigan en ese proceso ya finalmente de desplazamiento, en el cual ya simplemente van a hacer una pastillita para el dolor de cabeza, una pastillita que la maneja el psicólogo para la depresión. Ahí la importancia de no dejar perder una gran cantidad de conocimiento y volver a relacionarnos con ellas, creando, vuelvo y repito, una nueva relación como occidentales que nosotros tenemos ya finalmente desde nuestra cultura, que volver a desarrollar y volver a cartografiar todo lo que finalmente esta experiencia representa tanto para la mente como para finalmente el desarrollo pues de la humanidad y la relación que tenemos con ella. Entonces, bueno, no sé si quieren de pronto algún momento de preguntas, si vamos a dejar hasta el final después de las 7, no, tú me dirás, Alejandro, cómo lo vamos a manejar. Bueno, Cristian, hermano, muchas gracias. Uf, es un panorama y una discusión supremamente importante la que nos planteas acá, desde esos procesos de extractivismo epistémico, ontológico de los conocimientos, hasta también esos procesos de apropiación cultural, de sobremistificación también, y en últimas también de esa colonización que llega desde la ciencia, tratando de validar cuestiones como que ya vienen cientos de miles de años trabajándose, pero que si no llega la ciencia a validar, entre comillas, no son aplicables, ¿cierto? Y que en últimas eso también puede tender a una pérdida muy grande en el sentido de la propiedad intelectual, por ejemplo, de la ayahuasca. Como tú dices, muchas veces se reduce simplemente a la EMT y a las arbolinas y para de contar, cuando eso es un mundo mucho más amplio. Muchísimas gracias, David, de verdad. Cristian, perdón. Y David también por la charla, la primera charla.